Mientras los agentes medio la empujaban y medio la transportaban hasta el arcén del camino, ella empezó a gritar una sola palabra, tan alto que Bryony la oyó desde su dormitorio. Mentirosos, mentirosos, mentirosos. Expiación de Ian McEwan. Si te gusta este podcast, te invito a que me sigas en Instagram como @buscando un lector. Ahí vas a poder ver todo mi contenido sobre cine y literatura y te vas a enterar de todas las novedades sobre futuros talleres literarios presenciales y virtuales. Si me estás escuchando desde Spotify, te invito a que le des seguir y que le des like, y en YouTube que le des like y que aprietes el botón de suscribir. Ahora sí, te dejo con un poquito de arte para disfrutar. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Buscando un Lector Podcast. Soy Mili García Arena, la fundadora de Buscando un Lector, y en este capítulo vamos a hablar del diálogo entre dos películas, entre La Cacería y Expiación. Y bueno, para este capítulo tengo a Berenice de invitada, Berenice Kido. Ella es licenciada en dirección escénica y magíster en dramaturgia por la UNA. Es investigadora, creadora de contenido en su Instagram, Berenice Kido. Bienvenida, Bere, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por invitarme a vos. Bueno, un placer. Y además, bueno, nosotros un poco, bueno, te quise tenerte invitada en este capítulo porque me encanta tu forma de analizar, que tenés, de analizar películas en tu Instagram, también en tu canal de YouTube. Y además tenés como una imprenta bastante particular. Y además, en una de estas películas que vamos a analizar, que es La Cacería, que es una película danesa, yo creo que vos tenés mucho para aportar porque quiero que le cuentes a la gente que esté escuchando. Vos viviste en Dinamarca y tenés conocimiento del cine danés. ¿Nos querés contar qué es lo que viviste en Dinamarca, que también tuvo relación con el teatro y con el cine? Sí, obvio. Sí, yo estuve viviendo 3 años y medio más o menos. Después me fui para Alemania. Realmente a mí una de las primeras cosas que me llamó la atención de ahí era la calidad de vida. No tenía nada que ver con el cine danés en sí. Pero el primer año que yo ya estuve ahí, que creo que fue el 2020, no me acuerdo si ese año o el año después ganó Druk, ¿viste? De Thomas Vinterberg, ganó un Oscar a mejor película. Y me empecé. Another Round Another se Round, tradujo. sí, sí, sí. Sí. Otra ronda creo que es en español, Mm, si mal no recuerdo. sí, sí. Y bueno, fue el boom de medio la gente mirando cine danés y un poco yo me metí a raíz de eso, no es que yo lo tenía previsto. Y me Sí. metí un poco en la historia también del cine danés, de cómo ellos también fueron vanguardia con lo del Dogma 95, con Lars von Trier, Thomas Vinterberg. Y me empecé a meter de lleno en la cultura, también cuando empecé a aprender danés, el idioma, me empecé a meter cada vez más y más en el universo de la cultura danesa, en las problemáticas sociales también que abordan en la mayoría de las películas, porque no son problemáticas tan lejanas, digamos. Ellos apuntan a los personajes tipos de Dinamarca, ¿viste? Como, Mm, bueno, de hecho en el sí. cine de Thomas Vinterberg se ve mucho eso. Y en realidad me empecé a meter mucho con eso, además de, bueno, disfrutar un montón del país, que está re bueno, a mí me encanta, es muy tranquilo, pero tiene una característica muy particular y hace que también su cine sea muy relevante, y es que las personas no confrontan en Dinamarca. Eh, Mm, entonces, vos nunca vas a tener un choque entre dos personajes porque ellos no se dicen lo que piensan. ya. Lo cual es muy bueno para vivir y para convivir porque los hace muy fáciles. O sea, jamás te van a decir en la cara algo que piensan sobre vos, como si los alemanes, que son mucho más tajantes y como
Sí, como que te enfrentan, Claro. pero los daneses lo van a decir por atrás por ahí o se lo van a guardar. Tienen mucho esto de guardarse las cosas, que creo que lo hace muy potente también para explotarlo en su cine y yo creo que no es casualidad también, viste, que siendo solamente 5.800.000, una cosa así, tengan siempre una película nominada al Oscar, viste, es como... Ah, son re eh, poquitos, y claro. son muy poquitos y tienen una industria muy grande para lo que es el país, porque si vos te lo pones a pensar, están casi siempre con una película o en los Golden Globe o en los Oscars y vos decís, ¿cómo hacen, no? Porque sí, realmente son muy pocos y también hay pocos cineastas Claro. eh, obviamente hacen colaboraciones con Suecia, con Noruega, hacen coproducciones. Pero bueno, a mí la experiencia viviendo ahí me encantó y bueno, voy a volver también por eso sigo estudiando el idioma muy duro, más allá de que sea muy frío. Mm, Tiene cosas muy lindas, todo lo que es la calidad de vida, la gente vive tranquila, un poco sí, despreocupada, no hay mucho prejuicio. Pero bueno, tiene toda esta contrapartida que está buenísima como la trata Tomás Winterberg. sí. Y además me interesó mucho, te quiero preguntar dos cosas de todo esto que dijiste. Obvio. Primero del Dogma Ujú. 95, no, sí, que Sí. bueno, Lars von Trier, un director que creo que, no sé si estoy en lo cierto, Ujú. pero uno de los directores daneses que más conocido a nivel mundial, Sí, si no el que sí, más, director de Dogville, director de Melancolía también. sí, 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 Tiene muchas, en este momento no me acuerdo, Dogville, protagonizada por Nicole sí. Kidman, eh, Europa, Ninfomanía, sí, sí, sí. Tiene mucho. Infomanía también, sí, sí, sí. ¿Y para que la gente que tal vez no conoce, qué significa eso del Dogma 95? El Dogma 95 fue un movimiento medio vanguardista que lo hizo Lars von Trier y Thomas Vinterberg, que en ese momento estudiaban juntos en la escuela de Copenhague, en la escuela de cine. Eh, la idea era romper un poco con todo lo que venía de Hollywood, porque el cine de Hollywood en los años 90 estaba repuesto y como que todas las personas pensaban que lo que estaba bien era ver efectos especiales y ver gente, no sé en comedias románticas o en situaciones que son muy idealizadas, que no tienen nada que ver Sí, en realidad con lo que es la vida misma del ser humano. Entonces, ellos que, nada, tienen muy la percepción, a mí esto me gusta mucho de Dinamarca, tienen muy la percepción de la vida de alguien que vive 6 meses en invierno, dijeron, no, ¿por qué no tener la visión de lo tal cual son las situaciones y otorgarle un producto a la gente que tenga que ver con un minimalismo a nivel estético? Y sí. acá voy a señalar algunas de las características porque fundaron esta especie de manifiesto que encima lo firmaron, lo hicieron posta ellos. Em, y una de las características, por ejemplo, es que en todas sus películas tenía que haber luz natural. Otra de las características es que Uy, no es, sí, mentira, marca sí, complicado. complicada de grabar. Sí, sí, Otra de las características es que no podía tener efectos especiales, que tenían que tener como no podían estar ellos en los créditos, también como haciéndose cargo de que no existe el cine de estrellas, sino que el cine es un producto en el cual vos ves situaciones que pasan o no pasan, pero no importa quién sea el autor. mm, Entonces, ellos no podían estar en los títulos, tipo en los créditos. Em, mira. sí, y un montón de cosas tampoco podía tener música agregada, un montón de cosas que nunca cumplieron igual, ¿eh? Pero Ah, bueno, pero son bastante minimalistas igual. nunca O sea, cumplieron, pero se atuvieron a eso lo más que pudieron y nada, Festen, que es una de las primeras, y Idioterne, o sea, Los Idiotas de Lars von Trier, que son como las primeras de ese movimiento, ves más o menos un crudo de cine, ¿no? Ves películas que son básicamente situaciones y que obviamente tienen un montón de fallas, hay improvisación, los cortes de la cámara son rarísimos. Bueno, otra de las características era la cámara en mano. sí, Entonces, que eso no es de Agnes Barda, ¿cómo se llama ese sí, movimiento? sí, 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 La sí. Sí, Nouvelle.
La Me novela, lo confundo sí, con lo que la, es no- el equivalente a literatura. sí, la nueva ola de cine francés, digamos. Nouvelle Nouveau, Sí, 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 no, no sé la pronunciación, no soy francés. no, yo tampoco. Creo que es Sí, sí. Nouvelle Nouveau, me lo confundía con el equivalente a la literatura que es la Nouvelle Roman, que sería la nueva Mm. novela. Pero claro, lo de la cámara en mano, que como lo más llegado, lo más cercano a la realidad, se podría decir. Sí, y en realidad mostrarte como que lo que interesa en el cine son las buenas tramas, las buenas actuaciones, y no importa, digamos, el efecto especial, ni importa, y no tiene ninguna relevancia darle al espectador algo que sea completamente también idealizado, eh, Claro. sino hablar de lo social, que eso es súper Eso, interesante porque lo va a abordar toda Europa después. sí, 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 sí. Después como que, claro, en comparación el cine americano del cine de Europa, el de Europa siempre es mucho más minimalista y a mí me gusta más el cine minimalista porque, por eso, porque se centra más en actuaciones más reales. Sí, Esta que dijiste al lado de los idiotas, que creo que lo sí. dijiste en danés, es la Ah, celebración. la fiesta, sí, le festen, Sí, la sí. celebración. Sí, que esa es como creo que es considerada como la obra maestra de Sí, Thomas Vinterberg, que es el director de La Cacería. Em, sí, y otra cosa que te quería decir, que eso creo que nos da pie un poco a empezar a hablar de la cacería, que los daneses no se dicen las cosas, sí, que muchas veces cuando uno no se dice las cosas, después terminan saliendo por otro lado, de alguna forma. Cuando uno no sí, expresa tal lo que cual. siente, termina saliendo por otro lado. Sí, tal cual. También creo que, bueno, justo en la cacería creo que se le ocurrió, lo había contado en una entrevista. Ya no recuerdo muy bien la referencia como para decirla, pero contó que él se había basado en un caso que fue bastante conocido, pero no en Dinamarca, no me acuerdo en dónde había sido, que le arruinaron la vida a un tipo eh, a raíz de una falsa acusación. Entonces, como que él lo que dice, en Dinamarca lo que sucedía, justamente en la casa, no me acuerdo si fue en el 2000 algo, que salió 2003, no me acuerdo. 2012, 2012. Ah, 2012. cualquiera tiré, 2003. No, pero puede ser Eh, 2012 y se habrá estrenado tal vez más en Argentina 2013. Puede ser. No sé si llegó, claro, pero me acuerdo que lo que decían de la casa, sobre todo los daneses, esto me lo contaron los propios daneses, que fue muy rupturista porque para ellos la palabra de los nenes era palabra santa para ese momento. Entonces, es como, bueno, ¿qué pasa con estos casos, no? ¿Qué pasa cuando la acusación viene de parte también de un niño? ¿Cómo nos lo tomamos nosotros? Eso era Claro, interesante. sí, 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 tal cual. Bueno, entonces me gustaría que comencemos a hablar de La Cacería de Thomas Vinterberg, estrenada en 2012. Su protagonista, Mads Mikkelsen. Mads Mikkelsen, Perfecto. Ganó la mejor actor en el Festival de Cannes. También fue una película que fue nominada en los Golden Globe, en los Oscars. Tuvo más repercusión Another Round o Drunk. A mí me gusta muchísimo más esta, me parece mucho más interesante. Se repiten los actores, se repite sí, el protagonista y también se repite sí, uno de los personajes secundarios, que sería el padre de la niña, el mejor amigo del ujú. protagonista. Em, pero para la gente que no tuvo la suerte de ver esta película, yo primero voy a contar que esta película llegó a mí por completo azar. 2012 yo tenía 15 años, yo soy del interior, estaba en Buenos Aires un fin de semana con mi familia, llovía y como a mí me gusta el cine me dijeron, bueno, fíjate de sacar entradas para una película. Vi esta, dije, bueno, me llama la atención, la fuimos a ver con mis papás y mis hermanos, nos volvimos locos, o sea, como no decíamos, ¿qué es esto? Y nada, y cero acostumbrados al cine danés, a este tipo de cine. ¿Nos querés contar un poco de qué se trata? ¿Cuál es el planteo inicial de esta película? Sí, el planteo inicial es que, bueno, ves, Thomas Vinterberg siempre toma espacios que todos podamos ocupar, ¿viste? Esto es interesante.
no, nunca va a hablar de una estrella de Hollywood, no le interesa eso, ni de alguien que es supermillonario, no le interesa ese tipo de vida. Es No, cualquier danés promedio sí, puede tener cualquiera de estas vidas que a lo largo de su filmografía, digo, mismo en La Comuna, bueno, tiene un montón de películas, La Comuna, Submarino, o sea, podría ser cualquiera. Entonces, este tipo trabaja en un jardín de infantes. Entiendo que es una especie de celador, profesor. Nunca, no como sé si se entiende bien el maestro, rol. sí, Juega con ellos, claro. Eh, y básicamente va a trabajar todos los días. Todo esto sucede en un pueblo de Dinamarca, lo cual es importante porque Dinamarca ya es chico, Copenhague ya es chico. Imagínate un pueblo de Dinamarca en el cual todos van al mismo supermercado, al mismo shopping, al sí, mismo, bueno, no sé si hay shopping, pero van al mismo todo, a la misma iglesia, todo. Entonces, bueno, este profesor, este maestro de jardín de infantes, todos los días va a trabajar, se lleva muy bien con los chicos, te plantea como una relación bastante buena de él con los niños. De hecho, una de las primeras escenas, esto es interesante, como que se lo muestra a él no solo jugando y a los nenes contentos, sino también que lo tiene que acompañar a hacer lo segundo a uno de los niños. Y nada, y le limpia la cola con total naturalidad. O sea, vos ves esa escena, también está puesta por algo, mm, pero vos lo seguís a él como de una manera muy respetuosa, ¿no? En un claro, momento, obviamente es una de los únicos jardines, queremos pensar, en el pueblo, eh, y hay una de las nenas que se llama Clara, Clara, mm, que es la hija de uno de sus mejores amigos. Entonces también se nos introducen a todo su grupo de amigos, de maestros y tal. Salud. gracias. Que nada, que todo este grupo de maestros se lleva súper bien. De hecho, la película empieza con que están todos tirándose al lago, es algo que suelen hacer todos los daneses. Llevan una vida bastante normal, hasta que un día Clara, que es esta chiquita, acusa, en realidad no acusa, sino que la van a venir a buscar del jardín y le cuenta a la directora que vio el miembro en realidad no le cuenta que vio el miembro, le dice que odia a Lucas. Lucas es nuestro personaje protagónico, y que vio que su miembro apuntaba hacia el cielo. em, y esta imagen le pareció muy vívida a la directora por cómo la describía, por lo que a través de esto va a empezar como la acusación que se hace hacia Lucas, primero trayendo un psicólogo, después hablándolo con los padres, pero también los rumores corren bastante rápido en lo que es un pueblo. Eh, Obviamente, nosotros nunca vemos que esta situación haya sucedido, y de hecho vemos otras situaciones en las que Clara no miente, pero la vemos como una nena con mucha soledad. Los padres se pelean bastante seguido. Tiene un hermano adolescente, que es un dato no menor, que le muestra explícitamente fotos bastante desagradables de Claro, pornográfica. mujeres. Sí, Exacto. Sí, no sabía si, si decir sí, la sí, palabra, no sé sí, qué se puede y qué no. sí, 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 Pero exacto, sí, muestra fotos de mujeres con el miembro masculino y con ellas toda la cara con ya sí, sí, sabemos qué. Entonces, sí, a raíz de eso se va tejiendo toda esta trama de, bueno, ¿qué pasó? ¿Es verdad o mentira? Y entonces el pueblo empieza a desconfiar. Obviamente uno de los primeros que se pone en contra es el papá de Clara, que era su mejor amigo. mm, Em, y, y bueno, empieza un poco una terrible pesadilla para Lucas, que primeramente le van a decir que se tome unas vacaciones del trabajo para después echarlo, para después hacerle la vida imposible en el pueblo. Y bueno, eh, un poco Clara a lo largo de la película va mostrando la culpa que ella tenía dentro, porque la vemos en mm, muchas situaciones que cuando lo maltratan a Lucas, ella le dice a la mamá, él es bueno, no hizo nada, y la madre como que sostiene, porque el psicólogo también dice algo muy interesante, que el trauma te borra las imágenes, te borra la memoria.
Entonces la madre sostiene, no, no, es que no te acordás. Entonces Clara misma se confunde. Entonces hay algo de Sí, la nena ahí confundida por algo que tiró al principio, que yo creo que al contrario de la otra película de la que vamos a hablar, que ella no sabía lo que era, o sea, ella no sabía lo que estaba tirando. sí, Me parece que fue más como un azar por venganza, porque Lucas obviamente se la saca de encima cuando Clara le da un pico. A veces es normal, viste, que le das picos a tu mamá o a tu papá. En mi caso nunca lo hice, pero entiendo que los nenes, viste, a veces le dan picos a sus padres y en este caso, sí, bueno, le había dado un pico a Lucas y Lucas le dice, no, Clara, esto a tu mamá o a tu sí, papá, a mí no. Y ahí sí. Clara medio que se enoja. Claro, Eh, porque también se presenta como que Clara tenía como un enamoramiento infantil, claro, como un algo enamoramiento así, hacia un maestro, hacia alguien más grande que a la mayoría de los chicos les pasa de un enamoramiento infantil hacia alguien más grande. Y hay una escena que es muy tremenda, que es que Lucas está tirado en el piso jugando con todos los chiquitos, jugando a las luchas, y ella va, sí, corre hacia él y sí, le encaja un beso y él se queda completamente descolocado, porque es un sí, beso como, no es que es tipo, ay, no, como que es un beso con mucha carga y él como que se queda medio, uy, ¿qué? Y después de eso ella como que se enoja mucho con él y ahí es cuando le dice a la directora, y además también la cámara nos muestra a Lucas en su intimidad, tipo tal cual. en su casa, no es que solo nos muestra cómo es él en la vida pública, entonces en su intimidad es otra cosa, como que el director se encarga de mostrarnos también cómo es él en su vida privada. Entonces, bueno, el planteo de esta película, y que también es el planteo de este capítulo, es qué sucede cuando ocurre una falsa acusación de este tipo, una falsa acusación de abuso sexual, cómo se le puede arruinar la vida a una persona cuando se acusa tan libremente y el rol que cumple la sociedad, Ujú, porque eh, tanto en el caso de esta película como en Expiación de Joe Wright, que ahora vamos a decir un poco de qué se trata, ocurre, ocurre esta falsa acusación y el pueblo, en este caso la sociedad, sin tener más pruebas que solo esta acusación, permite que esta persona sea manchada, ¿no? Porque tiene una mancha, o sea, imagínate, creo que el peor delito que puede cometer una persona es abusar de un niño, ¿no? sí, Eh, totalmente. entonces es una narrativa que se mantiene en las dos películas y me parece que está bueno analizarlas, pero se hace de dos formas distintas. Joe Wright es un director, no sé si inglés o estadounidense, Ujú, pero bueno, ya es otro palo. Y la novela está basada, y la película está basada en la novela de Ian McEwan, que se llama también Expiación. Eh, y bueno, pero son como ya, son dos motivaciones distintas. Como vos dijiste, no es lo mismo Clara que Bryony en el caso de tal cual. Expiación, ¿no? Tal cual. Eh, Sí, yo creo que en este sentido el personaje de Clara lo hace, lo tira sin saber bien qué es lo que está diciendo. Y de hecho ella después no lo quiere repetir. Esto hago hincapié porque es interesante, que no va a pasar con Bryony. Clara no lo quiere repetir, pero con esto de los niños tienen la verdad, los niños dicen la verdad y los niños se respeta lo que dice o la palabra de los sí, niños, la directora le insiste para ahondar más en eso, inclusive el psicólogo, y empiezan a poner palabras que ella no dice nunca, porque ella, de hecho, cuando la cita el psicólogo, cuando le preguntan, medio que con la cabeza hace movimientos que no sabe qué son. Y hay algo muy interesante en ella como actriz, en la nena, que a mí me parece bárbara, que ella siempre que va a mentir hace algo con la nariz. ¿qué haces? Claro, algo Sí, así, sí. y eso está increíble para también analizar el hecho de que ella sabe que se la está mandando, aunque no sabe qué tanta gravedad, pero sabe que está haciéndole algo malo. Obviamente ella quiso hacerle algo malo, no es que no, porque ella estaba enojado, como bien dijimos, con él.
pero sí, la tira sin saber nada. Yo creo que no sabe de qué Claro. está hablando y de hecho Lucas se da cuenta porque por eso es que hay una especie de redención hacia el final, entre comillas, porque también justamente la película apunta a que siempre te va a quedar el estigma. Eh, pero el personaje de Lucas hacia el final, yo igual esa escena dije, ¿para qué la alzás? Ya está, Ay, ni sí, la... dije, ay, no, con todo el Ya mundo está. alrededor. Pero lo banco porque, claro, lo que te quiere decir es, el chabón nunca cambió, el chabón nunca hizo nada. Entonces, ¿por qué debería tener eso en la cabeza que nosotros decimos, che, por las dudas, que algo suceda, no lo hago? Pero Claro. entiendo que esto va justamente, a mí me interesa mucho a nivel narrativo, desde el guión es muy interesante, porque él casi no cambia. Lo que cambia es el pueblo, o sea, el trato de él con, o sea, cómo lo trata la gente a él, pero él es siempre el mismo. Entonces eso es interesante como tránsito para un personaje, ¿no? Eh, y claro, él sigue haciendo las mismas cosas que antes. Le dice a Claro, Clara al final, ¿querés jugar con las baldosas? No sé, esto que sí, jugaban antes juntos. Que bueno, claro, es completamente distinto a lo que pasa en la otra. Lo que pasa es que en la otra, yo creo que un poco Bryony es la protagonista. Y en sí. este caso no, Eh, bueno, es como la antagonista. claro, bueno, Expiación entonces se sitúa en la antesala de la Segunda Guerra Mundial y se sitúa al principio en la casa de campo de una familia adinerada, inglesa. Y bueno, ¿nos querés contar un poco también el planteo de, bueno, cómo se relaciona con Expiación, con la cacería? Sí, en este caso, bueno, yo no leí el libro, claro, de todo esto. Lo No que pasa vi, nada, lo vi en la película, si exacto, estamos trabajando, son dos, si bien está basado, son dos obras individuales, obvio. así que no pasa nada. No, y básicamente te muestran un poco cómo es la dinámica de esta familia. Ella, algo no menor, es que es escritora, es una niña que escribe y que además se resalta mucho la imaginación que ella tiene y lo creativa que es. Va a ser una obra de teatro, o sea, tiene un montón de características de persona que le gusta inventar cosas e Sí. imaginar. Y es más Eh, grande. Clara tendrá y es más grande. unos 5 o 6 años y Bryony creo que se dice que tiene 13 por ahí. Es bastante más Creo grande, que sí. tiene, sí, sí, creo que Sí, tiene 13. Y que sí. Clara ya conoce algunas palabras y sabe lo que significan también. Mm. Ya vamos a ver, pero creo que esto también es importante. Y tiene una hermana que se llama Cecilia, Cecilia. Cecilia y Robbie, que es el que trabaja como, no me acuerdo bien de qué trabaja, pero es el hijo de la ama de llaves, Sí, es una el hijo cuestión así. sí, sí. Es como el empleado de alguna forma. Exacto. Ya hay un cambio en la clase social, se podría decir. Sí, sí, son de otro estrato social. De hecho, él cuando entra a la casa en la que vive, como cruzando todo el super palacio en el que ellos viven, Sí. yo entendí que vivían ahí cruzando, su casa está hecha a pedazos, o sea, ves Sí, realmente un contraste entre ellos dos. sí, Sin embargo, ves que le tienen mucho cariño, que va a ir a la universidad, que ellos mm, también meten fichas por él, o sea, como que esa familia mete fichas por él, creo que iba a estudiar medicina, si mal no recuerdo. Y bueno, a través de una situación que Brian ve por la ventana, esto es lo interesante de la película, a mí me gustó, yo no la había visto, solo la vi para el episodio, pero me gustó mucho porque cómo te muestra también la película todo esto es a través de la perspectiva de Bryony. sí, Entonces vemos una situación altamente sospechosa, junto con Bryony, digamos, los espectadores, en la ventana en la cual Robbie está como en una situación parado enfrente a Cecilia y Cecilia se empieza a sacar la ropa, se mete a una especie de fuente que tienen en el jardín, sale toda mojada, pero casi, bueno, sí, casi en lencería, porque para la época, la verdad, tener ese camisón era una lencería. mm, Y, y todo esto lo ve Bryony muy sorprendida, como diciendo, ¿qué es lo que pasó? Que Cecilia terminó así.
Pero después nosotros vemos la escena real de alguna forma y vemos qué es lo que sucede, que en realidad se le rompe un jarrón y que por eso se mete a buscar una de las partes más importantes, porque es un jarrón muy valioso y que por eso se saca la ropa delante de Robbie y se mete. Pero también hay una historia de amor entre ellos, porque ellos se dicen te amo, hay como una construcción de este vínculo amoroso, pero que Bryony desconoce completamente. Entonces, Sí, ella empieza a crear con lo que ve una suposición de lo que puede llegar a ser Robbie. Pero todo culmina cuando hay una especie de acoso, no sé cómo llamarle, como en el jardín. Un día, no me acuerdo quién es quién es sí, la que intentan atacar. sí, A una de ellas las intentan atacar. sí, la familia recibe de visita a unos Eso. familiares o amigos y a la noche están todos cenando y en un momento, claro, Brian y Cecilia tienen de hermano, no, y uno de los, también está la prima de ellos, los primos que son mellizos y a la noche los mellizos se pierden. Y bueno, y Ah, sí, aparte de esa escena confusa que vio Brian y también los encuentra teniendo relaciones sexuales en la biblioteca, pero están de una forma que da la sensación como si Robbie la estuviera atacando a Cecilia, pero en realidad no, es algo consensuado. También ella tiene exacto. acceso a una carta que le manda él a ella con un contenido erótico bastante fuerte, Erótico, entonces, sí. y además Bryony, como también siente una especie de enamoramiento medio infantil hacia Robbie, entonces ella empieza a andar cabos como primero el enojo hacia su hermana porque ella está enamorada, porque Brian está enamorada de Robbie, y además como que lo empieza a pintar a Robbie como que ve el sexo como algo violento, Ujú. Bryony, entonces lo empieza a pintar a Robbie como alguien violento. Y bueno, esa noche los mellizos se pierden, salen a buscarlo a la noche con linternas, y Brian en un momento, una escena que está muy bien filmada a la noche, Sí, muy buena. justo alumbra la linterna y ve que la ve a su prima, porque encima la prima es muy detectable porque es pelirroja, con el pelo muy así, como que le están abusando, pero no lo vea, no llega a verlo a él porque se le cae la linterna y el atacante escapa, ¿no? Sí. Mm, No, ve al atacante y ella ata todos los cabos como sí, diciendo es Robbie. sí, Entonces, más o menos, no sé, al minuto 40 de la película, ella se sienta con la policía y cuenta todo, ventila sí, todo lo que ella supone, pero sí, diciendo que es verdad porque, claro, ella vio un par de imágenes, no es que no lo vio, pero son suposiciones igual, porque justamente uno ve una imagen y la imagen puede significar otra cosa o puede estar, no sé, puede estar pasando justamente lo del jarrón, nada que ver con que ella se estaba sacando la ropa para entrar a la fuente, sí, no tenía nada que ver con que él la esté acosando. Y entonces ahí es donde arruina la vida de Robbie, porque Robbie va preso durante 4 años hasta después que lo mandan a la guerra. Eh, y bueno, obviamente no termina cumpliendo su sueño de ir a la universidad, de estudiar medicina, pero también ella se queda con todo esto a lo largo de su vida, porque no solo él no pudo tener una relación como hubiese querido con Cecilia, la hermana de Bryony, sino que además él muere en las peores de las condiciones, en la guerra, tirado en el piso y con una enfermedad horrible, no me acuerdo qué era, pero era una enfermedad terrible. Y Cecilia lo mismo, muere siendo enfermera sí, en medio de la guerra con una bomba que le explota. Entonces ella es la única viva y escribe un poco toda esta historia en la cual, a lo largo de esta historia, ella los hace tener momentos que no pudieron tener por su culpa un poco. Y de hecho, hasta hace una escena en la cual ella les confiesa eh, todo lo que hizo, cómo ella se siente al respecto y que va a hacer algo para remediarlo, que eso nunca pasó. claro. Así que es un poco ella escribiendo toda esta historia, novela, no sé bien qué sería. Sí, y claro, y por eso la película se llama Expiación, porque es la forma, porque Bryony se siente terriblemente culpable, ya ve el crimen que ella cometió a acusarlo injustamente, entonces es todo un camino de intentar expiar ese pecado que tuvo. Em,
Pero bueno, entonces son dos formas completamente distintas pero al final el objetivo es el mismo, es esta falsa acusación a través de un intento de castigar al otro, tanto Clara como Brian y la castigan, pero son dos lenguajes completamente distintos y dos formas completamente distintas de mostrarlo. Yo, en un momento cuando dijiste, hablando de la cacería, que es en un Sí, pueblo, sí, y algo que quiero señalar es que Henrik Ibsen, el dramaturgo noruego, sí. él decía que la mejor forma de representar a una sociedad, de una tragedia en una sociedad, es en un pueblo. Porque en el pueblo ahí tenés como los arquetipos de la sociedad y ahí podés ver mejor cómo se relaciona la gente en comunidad y es la mejor forma de mostrar la tragedia en un pueblo. Y bueno, sí, yo creo que se ve muy bien en la Yo, cacería. Eh, Yo creo que está buenísimo porque hay algo también de que no hay escapatoria, porque no es que vos de repente te vas a ir a otra ciudad, ¿entendés? Y él empieza a no poder entrar a lugares convencionales como el supermercado, en lugares que todo el mundo va porque todos se cruzan. Entonces, eso es interesante también, ¿no? El no tener escapatoria de eso. O el pasar las fiestas completamente solo, no me acuerdo si era Año Nuevo, Navidad o qué, que él está solo, no tiene ni comida porque no sé si pudo comprar, pero ahí es donde el amigo un poco se apiada de él, pero empieza a pasar algo tremendo y es que vos no tenés escapatoria, todos ya piensan algo de vos que es algo que no podés cambiar la mente del otro, ¿no? Acá es interesante, también a mí me pasó esto con Anatomía de una caída, nada que ver, pero Qué peliculón. algo, sí, mal. Algo de que la verdad en realidad se construye y que cada uno va, si yo pienso que tu verdad era coherente y para mi percepción me quedé atada a eso, no sé, después pasa el tiempo en la cacería un año después y hay gente que lo sigue mirando con estigma y no lo saluda. Entonces, Mm, hay algo interesante ahí también, cómo cambias la percepción del otro sobre un hecho que nunca existió. Eh, sí, y que también vos no tenés nada que hacer, porque ¿qué vas a hacer? Eh, sí, ya no fue preso, digamos, el personaje. Entonces, más que lo lamento por lo que vos crees de mí, no podés decir, pero te queda todo eso, obviamente, supongo que después buscar trabajo es mucho más complicado, vivir tu vida, hay un montón de cosas a raíz de eso que ya te impiden tener la vida que vos planeabas, ¿no? Por un otro que vino con un relato totalmente inventado. En el caso de Brian y sí, también lo mismo, o sea, no pudo ir ni a la universidad él, o sea, estaba claro, condenado a una vida recontra mala. claro. Sí, Pero sí. sí, tremendo. Eh, bueno, la frase con la que arrancamos el capítulo forma parte de la novela de Expiación, que termina la novela está dividida en tres partes y termina así la primera parte, que es cuando los policías se llevan a Robbie y la que dice mentirosos, mentirosos es la mamá de Robbie, que empieza a golpear con el paraguas el auto, porque se lo llevan sin ningún tipo de prueba, solo con el testimonio algo confuso de una chica, ni siquiera de la víctima, ¿no? Y cómo se lo encarcela sin pruebas, ¿no? Cómo Tal cual. también, cómo la familia de alguna forma le suelta la mano. En el pueblo también ocurre eso, que todos le sueltan la mano sin ningún tipo de prueba, pero también es como que uno tal vez piensa, sí, es mi hijo el que dice eso, obvio que le voy a creer, no voy a necesitar ningún tipo de prueba, pero lo riesgoso que es eso también. Tal cual. Pero sí, y en la charla que tuvimos de preproducción, vos me dijiste algo muy interesante que yo no sabía, porque yo A ver. siempre, viendo la cacería, yo pensaba, bueno, esta chica, Clara, efectivamente fue abusada, porque ¿cómo puede ser que ella conozca, como que tenga tantos datos como cuasi sexuales, y siendo solo una niña? Y vos me hablaste de una caricatura danesa que es bastante Ah, particular. John Sí, Dillerman. John Dillerman es un dibujito muy, muy famoso en Dinamarca, pero mega famoso. Está en todos los canales. Está en todos los canales. Está en el canal de niños y es un chico que tiene el miembro muy, muy largo y sí, que puede hacer cualquier cosa con el miembro.
como salvar vidas, no sé, cualquier cosa, Re gracias a que bizarro. tiene un miembro largo. Entonces, todo el mundo conoce la parte del cuerpo del miembro del hombre. Obviamente todos conocen también la parte de la mujer, los genitales de la mujer. Eh, pero sí, no es tan tabú. Y de hecho, en la primera escena, si mal no recuerdo, de la cacería, porque Thomas Vinterberg suele empezar con estas escenas, ellos se tiran al lago y hay uno que está desnudo, pero justamente no es Lucas. Pero tirarse al lago desnudo es algo completamente normal, no es algo tabú. O sea, todos se Claro, ven el miembro a todos. O sea, vos vas, no sé, en verano en Copenhague y todos están, las mujeres están en tetas y los hombres están en miembro. desnudo. Claro, Claro, no es algo tan tabú. A ver, tampoco es que es una ciudad nudista para nada, pero sí es algo que se suele hacer meterte desnudo al lago, no es algo wow. Entonces, eso es interesante también, cómo el director decide mostrar el miembro de otros personajes, pero no el de él. Como diciéndote, mira, justamente él es alguien que nunca muestra, o sea, que no haría esto. Porque incluso se mete y con ropa, que no es algo tan típico en Copenhague meterte con ropa tampoco. claro. Sí, así que nada, a ver, no quiero decir Clara vio John Dillerman, pero también hay un montón de indicios de que el hermano, que es adolescente, también propuso algo de esta lógica de decir estas palabras. No me acuerdo si son los amigos o qué, pero en un momento van a la casa los amigos y están diciendo todo el tiempo pene, 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 no sé, como una Sí, canción que tiene que ver con eso. Entonces, ella va sacando información de distintos lugares y eso no, a ver, no es menor. Yo creo que colabora con lo que después dice, que lo que dice es muy poco igual para mí también. Ojo igual, yo no digo que no la hayan abusado, digo, no sé si me da la sospecha, por ahí en todo caso, el que tiene una relación extraña es el hermano de ella con yo ella. sospechaba del hermano. Claro, pero tampoco lo sé. Sí es cierto que te lo plantean como un malo por cómo está dado los planos y cómo lo enfocan. Hay algo de que se construye como una imagen de, en realidad de un adolescente en la pubertad, pero no sé si me da que él hizo algo, sí me da a que habla abiertamente de estos temas al lado de una nena de 5, Sí, que eso es raro. sí. Hay una escena en la que él la mira y que la mira de una forma muy rara. Por eso hay, que creo que es Ah, en sí, en la Navidad, nieve. que ella mira la nieve y él como, no sé si se va a llorar, pero como que la mira de una forma que no, que me hizo mucho ruido. Entonces no sé si es que es un guiño del director o qué. Em, pero bueno, también eso es lo que me gusta Está buenísimo. de este tipo de cine, que te deja más, que te da a entender muchas cosas, otras cosas no te las muestra. El show don't tell, ¿no? Sí, y además también hay algo de que él lo quiso dejar en la ambigüedad, ¿eh? Él si hubiera querido contarte, che, pasó esto, lo hubiera hecho. Yo creo que él te lo quiso dejar en la ambigüedad Sí, completamente. sí, Además, él siempre quiere, él le gusta un poco esto de hacerte pensar o hacerte hablar de, que está buenísimo, está copadísimo como cineasta, porque yo creo que en algún sentido está bueno pensar a través del cine, ¿viste? No darle todo al espectador, no que se termine la película cuando la terminas de ver, sino que siga y siga y siga. Y eso es lo claro, que le hace ser algo imponente, digamos. claro, Em, y no, yo creo que lo quiere mantener en la ambigüedad, pero está buenísimo esto de que sí, hace planos extraños hacia el hermano. mm, Sí, sí, es cierto. Y es algo muy sutil además. Es como un plano en el que yo no sé si él levanta la ceja o hace una cara extraña, pero a través de eso vos decís, ¿qué onda? Yo lo que sí pensé, no pensé que ella era abusada o que fue abusada, nunca sí pensé que, bueno, evidentemente él o hace cosas que, no sé, con la puerta de la habitación abierta, no sé, cosas que me imagino en un chabón que es así, que está en la pubertad y que realmente no piensa en otra cosa porque te lo da a entender la película. sí, Entonces, evidentemente sí hay algo de eso, pero bueno, justo no era Lucas el maestro. Em, Así que sí, eso es un poco raro.
En el otro caso, Sí, yo creo que, en el otro caso, yo creo que ella es mucho más consciente y bueno, además de que ella es la protagonista, y la película ahí explora la culpa, no la culpa del pueblo, sino la culpa de ella, a, lo- a través de todo lo que no pudo hacer ni con su hermana, porque tampoco ella la vio más, creo. En un momento dice que ella se fue a estudiar enfermería no sé dónde y no sí. la vio más. Murió Cecilia con eso. corta, sí, Cecilia corta vínculo con su familia, se Ahí va está. porque como que no les perdona que le hayan hecho eso Sí, al amor de su vida de alguna forma, porque además ella es como que sí. Cecilia se queda como aferrada a Robbie toda su vida, como que no lo suelta, ¿viste? Sí, y me interesó eso que dijiste de que Cecilia no lo suelta, porque hay algo también interesante en, che, ¿quiénes son los que creen, entendés, en vos, ¿no? Cuando te, no sé, por ejemplo, te acusan de algo terrible, ¿quiénes creerían en vos? Y no te soltarían la mano por nada, porque también a mí algo que me pasó en la casa, eh, viste que hay uno de los amigos, sobre todo la chica también con la que empieza a salir, que es inmigrante, bueno, ahí hay un tema con la inmigración, con la marginalidad, que ella se siente también en el mismo lugar que él de alguna forma. También ella gusta de él, pero ella cree en él, ella cree que es imposible eso que haya pasado. Y hay uno de los amigos que se queda también con Sí, ellos. sí. eh, Y el hijo, pero que el hijo también y el estaba hijo, afuera, no vivía Marcus. en el pueblo. Exacto. Sí, Marcus también es cierto. Que de hecho él se entera por Marcus de lo que está pasando. Em, Porque él lo llama y le cuenta que le dijeron que le dijeron eso de él. De hecho, a mí me interesa mucho también la reacción. Creo que es muy funcional que todo sea en Dinamarca, porque siento que la reacción en Argentina quizás sería completamente distinta. O sea, si a vos te acusan de algo, vos decís, ¿qué? No. O sea, Y él no ni dice, tipo, loca. a mí me da una bronca, decía, dale, andá y decís que no fuiste, pero No. como que él da por sentado, no, pero imposible, y no lo dice, pero andá a decirle a los cuatro vientos que vos no fuiste. Claro, pero los daneses no son así. Entonces es interesante porque el tránsito interno también de que ellos procesan las cosas y no dicen todo lo que piensan, eh, está buenísimo porque, claro, la acusa y él dice, pero eso es imposible. Y además la directora le dice, no te puedo decir nada y después se le escapa que es Clara. Em, Claro, eh, sí, y él no la culpa, y él no la culpa a ella. no, Y ojo, Robbie tampoco la culpa a Bryony. Sí creo que en la ilusión de en la ilusión, en el pensamiento de Bryony, sí la culpa, que tiene todo el sentido igual. Eh, sí, pero entiendo que no la culpa. mm, No es que eh, manda alguna carta diciendo me arruinaste la vida. Creo que se claro, queda con eso de que cheque injusta que es la vida y bueno, y también me encanta que es súper funcional en ese sentido el hecho de que sea en un lugar antiguo, o sea, en la antigüedad, bueno, tampoco en la antigüedad, pero en el contexto de los años 40 digo, no hay tanto manejo de comunicación, tampoco hay tantas herramientas, y algo también de que antes te metían preso porque sí, ¿no? No es que había mucho sí, debate al respecto. Eso también es interesante, cómo ha cambiado, por suerte, ¿no? Obviamente que sí, haya pruebas de las cosas. Pero bueno, lo de la casa sí sigue pasando, que hoy en día, sí, si hay alguna acusación falsa, nos lo tomamos nosotros como algo que es verdad, solo porque alguien lo dijo, que no conocemos ni claro. a ese alguien tampoco. Claro, tal cual. Y bueno, y un poco para cerrar con Expiación, y después que Sí, quiero que cerremos con la cacería analizando ese final. Con sí, Expiación también creo que es funcional que Robbie sea como que sea de otra clase social, como que total. sea más fácil acusarlo a él. Y después al final, a diferencia de la cacería, em, en expiación nos terminamos enterando quién fue el verdadero culpable y es algo muy retorcido porque el verdadero culpable se termina casando con su víctima. Sí, sí, tremendo.
No voy a decir que me sorprendió porque igual las pocas escenas nos lo muestran pocas escenas a él, no es que lo muestran un montón. Pero te lo No sé muestran si, con una carita de sí. pervertido. Sí. Sí, sí, pero sí, completamente, pero está bueno igual también, porque en general nunca es alguien que te imaginas, ¿entendés? No sé si es, eso también está bueno de la historia, de no sé si en esos contextos el pobre es el que hace algo malo, ¿viste? Como que está ahí un poco eso que se pone en cuestión. También eso, nadie duda en llevar, en mandarlo preso. Y al final termina siendo alguien que tiene el mismo estrato social, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con la Sí, clase social si vos sos o no un pervertido, digamos. era un amigo de la familia, uno de los que estaban ahí de visita. Sí. Y bueno, y lo loco es pensar, bueno, la chica que fue abusada esa noche se dio cuenta que era este tipo y después se termina casando con el que sabe que es su abusador o lo bloquea. Eso es interesante de saber. Para mí no sé si se da cuenta. ¿Vos decís que sí? Para mí en el fondo algo sospecha. Y como que no sé, una cosa muy retorcida, ¿viste? Puede haber algo inconsciente. Yo ahí de psicología no sé, pero puede haber algo raro. Sí, Sí, re. es muy Podría loco. ser. Mm, Eh, pero sí, me gusta esto también de que te pone en cuestión todas estas cosas de que siempre la clase alta tuvo el poder en esa época, en mm, algún punto. Y mostrártelo de esa forma en la que, che, le arruinaste la vida a un pobre tipo que solo estaba trabajando y la verdad que tu hija se enamoró también. Tu hija, bueno, tu hermana se enamoró de él. sí, De hecho, está la escena que le dice te amo. Me gusta eso porque los directores hacen cosas para que nosotros veamos hacia dónde quiere ir, ¿no? No, claro. no es que vos la ves a ella en una situación confusa. O sea, eso como que te lo plantean como una relación de amor de ellos dos. Eh, no sé qué más decir al respecto. ¿Querés que Eh, analicemos las finales? Sí, Dale, re. bueno, la cacería o la caza en danés es jakten o algo así, ¿no? Sí, Sí, Yachten. jakten. Em, que bueno, ¿por qué se llama la cacería? Siempre en los símbolos está el significado textual y el significado simbólico, metafórico. La cacería es porque en ese pueblo tiene una tradición, que no sé si es una tradición que tienen en toda Dinamarca, No, eh, en Copenhague no, pero sí por ahí en los pueblos sí. que en un momento, que bueno, que está la temporada de caza de venados o de Sí. ciervos, Son como se liebres, dice. ¿no? ¿Son No, no, liebres? ciervos. No, ¿Ciervos? Ah, sí. Y cuando un adolescente varón cumple la mayoría de edad, salen todos los hombres a cazar y bueno, entonces es la cacería de una forma. También es la cacería del pueblo contra Lucas y esa gran escena final es en la cacería cuando el hijo de Lucas cumple 18, entonces salen a cazar. sí. Creo En la que escena final está, claro, está Lucas que se queda solo en el bosque sí. porque está buscando y Y alguien que le pega un escuchen tiro, y alguien le intenta pegar un tiro, erra y se queda así en el piso tirado y la cámara enfoca con un cuerpo que lo está apuntando, pero en contra del eso, sol. no se ve. No se sabe si él no ve la cara o solo nosotros no vemos la cara y la persona se va. Y la película termina con la cámara enfocándolo a Lucas como, y ahí él se da cuenta, tipo, esta mancha me va a perseguir siempre, ¿no? Como que Sí, es esa, porque al final se supone que, bueno, todo se aclaró, que su mejor amigo lo perdonó, el pueblo lo perdonó, se vuelve a integrar y después se dice, esta aparente normalidad es toda una pantalla porque alguien me sí, quiso tal matar. cual. Tal cual. Sí, yo lo tomo también como la persecución constante de estos, bueno, ciervos. Yo no sé nada de animales, te juro. Mm, De estos ciervos, porque de hecho yo creo que una de las primeras escenas o al principio de la película se construye como este universo en el que los ciervos están sueltos, están libres, como hay algo de eso. Bueno, en Copenhague también están libres. Y entonces, nada, es como que los ves por ahí todo el tiempo y ellos corren cuando escuchan un tiro, ¿viste? Como te muestran esas imágenes
para que vos entiendas que también vos sos medio libre hasta que te quieren atacar y después quedas medio con la paranoia. Entonces yo creo como que un poco apunta a eso. No me acuerdo exactamente el plano en el que se enfoca, quizás es importante tenerlo en cuenta, pero claro, sí, yo creo que es eso, que la paranoia siempre le va a estar, lo va a estar persiguiendo y él nunca va a poder ser alguien tampoco tan libre, porque va a tener esa carga. Lo siento mucho también con casos populares de Argentina y de otras partes del mundo también, que es como, bueno, vos nunca supiste qué pasó con tal, pero carga con eso, ¿entendés? O sea, vos sabés que fue acusado de eso. Entonces, a Claro, raíz de, o sea, vos tomás la decisión que tomás, podés juntarte más o menos con él, pero él tiene esa carga. Y es muy difícil deshacerla también, porque claro. las cosas, los relatos se vuelven verdad cuando se Mm. repiten mucho. Entonces es difícil. Sí, yo creo que apunta un poco a eso, tal como lo dijiste. Eh, es interesante el tema de los animales también, de lo animal. Y además el ciervo también como simbólico, el ciervo siempre representa como ese personaje inocente, como que el estereotipo de la presa, ¿no? Entonces ese animal inocente que es fácil de cazar, entonces, que sería Lucas como ese ser Sí, inocente y también al mismo tiempo como desprotegido, ¿no? Eh, sí, es un peliculón, recomiendo a todos los que están escuchando que la vayan a ver y recontra. Expiación también. El Sí. director tiene los dos directores tienen como una marca registrada muy evidente cuando ves sus películas. ¿Hay algo que te gustaría agregar de Expiación o de la cacería que no hayamos hablado? Em, no, me interesó eso de que ella, no sé si es igual en el libro, pero viste que Bryony al final, eh, como que ella se retira de su carrera de escritora, una cosa así, o ella cierra con su primer y último libro, que eso es interesante, que fue el primer libro que ella empezó a escribir, pero también el último que va a hacer y el que termina con su Sí, escritura, con sus trabajos, sus novelas. sí, Y es interesante que ella dice que se retira porque tiene un problema como de memoria, una cosa así, como que tiene algo degenerativo, dice que mm, tiene una enfermedad degenerativa. No sé si es igual en el libro, pero es interesante también eso, cómo es importante también, no quiero decir que, pero es medio paradójico el hecho de sí, que ella se retire a causa de que está perdiendo la memoria o de que está, bueno, está por morir, de hecho lo dice, pero justamente antes no pudo asimilar un montón de cosas que estaban sucediendo y justamente no tuvo memoria en su momento, ¿no? Como de no decirlo ahí, de, che, no estoy segura o, no sé, yo vi esto, se las dejo, pero no sí, estoy tan segura acerca de esto, sí, ¿no? sí, Como sí. algo muy importante como del recordar, de los recuerdos, de la memoria, como todo ese universo me pareció interesante hacia el final. Mm, Em, que bueno, está sí, sí, buenísimo porque en el universo literario recontra entra. Eh, claro. Sí, 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 Eso me gustó mucho del personaje. Pero sí me interesó mucho, me parecía que cerraba redonda la película en ese sentido. sí, Obviamente no te deja pensando como si la casa, pero hay un montón de cosas que están buenísimas de cómo te van mostrando las escenas que se vuelven súper emocionantes, sobre todo cuando ella cuenta, le quiero dar el tiempo a ellos ficticiamente que no tuvieron. Eso me pareció claro. terrible, en el Cora. Ah, como que como que ella les gustaría imaginarlos teniendo un final feliz en el Sí, campo, en la casa, pero en realidad ese final no lo tuvieron. no Ay, sí, existió. es muy triste. Pero, Sí, sí, sí. pero hay algo interesante de que ella se da cuenta de que los finales pueden existir en tanto uno los escribe, ¿no? Como Mm, algo de que ella se da cuenta de que ella escribió una mentira, ponele, y fue real en su momento. Bueno, ahora voy a escribir algo lindo para ver si puede volverse real en este universo. mm, Eh, Eso es lindo de cómo ella piensa la literatura, me pareció. sí, muy lindo, muy lindo. Bueno, llegamos al final.
por un tema de tiempos. Muchas gracias, Bere. Estuvo buenísima esta charla, todos tus aportes. Muchas gracias por aceptar la invitación. Obvio, muchas gracias a vos por invitarme, obviamente, y darme el espacio, que siempre está bueno y siempre está bueno hablar de cine con alguien. Ay, sí, 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 me encanta. Re. Re, y Sí. además vos que venís de letras, bueno, que has leído el libro, a mí me pasa un poco eso, que me encantaría tener el tiempo para poder leer las novelas y todo eso, que no le dedico tanto, pero que siento mucha admiración por toda la gente que lo hace. Bueno, no, sí, a mí me encantaron tus aportes desde tu profesionalismo, desde el cine y bueno, todos tus conocimientos. Está buenísimo. Bueno, ¿dónde te puede encontrar la gente? En Instagram. En arroba Berenice Kido, Kido como Beatrix Kido de Kill Bill con doble D. Amo, Es un amo, nombre amo. artístico, pero sí. Y nada, tengo TikTok, YouTube e Instagram. Sí, Le estoy metiendo mucho a YouTube, más que nada porque me interesa justamente hacer esto, como análisis más profundos que un video de 1 minuto que a veces queda en la nada, o que muy poca gente en Instagram, la verdad, se pone a ver los análisis. Así que a mí me interesa como, si les gusta el análisis, si les interesa y tal, síganme en YouTube, que sí. estoy más que agradecida. Sí, re. Sí, está buenísimo el laburo que haces en YouTube porque tal cual como decís vos, TikTok e Instagram nos dejan espacio para poder hacer estas cosas que es de lo más interesante del cine, que es analizarlo, no solo ver una película para pasar el tiempo, sino analizarlo. Y en tu canal de YouTube lo haces muy bien, así que toda la gente vayan, suscríbanse, está buenísimo. Eh, Gracias. sí. Bueno, muchas gracias a vos otra vez por tu tiempo. Y muchas gracias a toda la gente del otro lado por escuchar este capítulo. Soy Mili Garciarena, me pueden encontrar en Instagram y en TikTok y en YouTube también como buscando un lector. Y nos vemos muy pronto en un próximo capítulo. Muchas Bueno, gracias. Saludos a chao. todos.